Estudio bíblico. Desde una lectura más profunda del relato de Génesis y, bueno, en general de las Escrituras, se puede comprobar cómo el árbol del conocimiento del bien y del mal no representa una fruta física, como una manzana, sino una enseñanza espiritual, la primera falsa doctrina, que se podría decir, predicada por Satanás. No se trató de una simple fruta ni de una desobediencia dietética, sino de una decisión espiritual y moral. El hombre eligió recibir y creer una instrucción contraria a la palabra de Dios. Fue, por tanto, el fruto de una doctrina corrupta, no el de un árbol literal. Vamos a ver a Satanás, el predicador del engaño. Desde el principio de la creación, Dios colocó en el huerto del Edén un árbol particular, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol no era simplemente una planta más. El profeta Ezequiel describe a Satanás como un ser lleno de esplendor. En Ezequiel capítulo 28, versículo 13, se nos dice: En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande protector. Satanás fue creado con gloria, adornado con piedras preciosas, y se paseaba libremente, incluso en el huerto de Dios. Pero su corazón se llenó de orgullo y rebelión, y su fruto fue el inicio de la separación entre Dios y la humanidad. Este pasaje demuestra que Satanás ya estaba presente en el huerto como un ser con autoridad, y su arma no fue un veneno físico, sino una palabra torcida, una predicación camuflada de sabiduría. Cuando la mujer escucha y responde a la serpiente, no hay mención de mordeduras ni coerción, solo diálogo. Ella fue instruida, enseñada por Satanás. Él le ofreció una interpretación diferente de la palabra de Dios. El pecado no fue comer un fruto físico, sino recibir una enseñanza opuesta a Dios y actuar en consecuencia. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios le da esta orden a Adán: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Bueno, en el capítulo 3, versículo 4 del Génesis, la serpiente le dice a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Es decir, seréis como Dios, al igual que aquel que se ha ensoberbecido. La Biblia, de hecho, utiliza muchas veces la metáfora del árbol para referirse a las personas y su fruto como el resultado de su vida espiritual. Por ejemplo, en el Salmo 1, versículo 3, dice: Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. El hombre que medita en la palabra de Dios da fruto, pero no físico, sino moral y espiritual. Y en Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18, leemos: Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Aquí, Jesús nos explica que el carácter de una persona se conoce por sus frutos, es decir, por su conducta, su enseñanza y sus palabras. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9, la higuera estéril es símbolo de una vida que no produce el fruto espiritual que Dios busca. No se refiere a comida, sino a la manifestación del reino de Dios en la vida humana. Cuando hablamos de la cosecha final, en Mateo capítulo 13, versículo 39, Jesús dice: La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Cada ser humano da fruto, fruto para vida o para muerte. El fruto representa el resultado de nuestras decisiones, experiencias, palabras y sabiduría. Lo que decimos y hacemos alimenta a quienes nos rodean. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Por eso, nuestras palabras, y por extensión, nuestro fruto, pueden edificar o destruir. Este principio refuerza la idea de que el fruto del Edén no fue un alimento natural, sino un acto espiritual. Lo que salió de la boca de Satanás fue lo que contaminó a Eva, y luego a Adán. Fue una doctrina venenosa. Satanás ofreció fruto de muerte. Su enseñanza no produjo vida, sino separación. Jesús, en cambio, es el árbol verdadero del cual mana vida eterna. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Solo permaneciendo en él, el creyente puede dar fruto para vida eterna. Dios no prohibió comer fruta, sino recibir doctrina errada.
Dios permitió comer de todos los árboles. Lo que no aceptó fue que recibieran instrucción de Satanás, y les dijo a los hombres que no le prestaran oído. Prohibió el árbol del conocimiento del bien y del mal, una enseñanza que, aunque aparentaba sabiduría, separaba al hombre de su creador. Adán y Eva no desobedecieron por hambre física, sino por hambre de poder, por aceptar una voz diferente a la del Padre. Conclusión. El árbol de la vida volverá a ser puesto en el centro. A diferencia de lo que ocurre en Génesis, donde Dios retira el árbol de la vida representando la separación del hombre de su presencia, Apocalipsis cierra el círculo que comenzó en el Edén. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2 dicen: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Este árbol no es literal, sino la presencia de Dios mismo en medio del pueblo, una restauración plena. En Apocalipsis, el árbol de la vida es Dios bajando al centro, y los que vencen comerán de él. Ya no habrá confusión ni enseñanza corrupta. La única fuente será el mismo Padre. Así, comprendemos que el verdadero fruto no fue una manzana, ni el árbol una planta física. Fue una enseñanza, una elección de a quién oír y a quién obedecer. El Edén no fue simplemente un jardín, fue el primer altar, el primer púlpito, el primer campo de batalla de la verdad.